mis queridos radioescuchas? Bienvenidos una vez más a nuestro programa, su programa Tendencia Digital. Hoy miércoles, mitad de semana, arrancamos con todo. Y sí, con todo. Como siempre acompañándonos aquí tenemos a Laura. ¿Cómo anda todo? Todo muy bien, Jenny, empezando la mitad de semana con toda la actitud del mundo. ¿Cómo va a ser de otra manera? Y más que nada tenemos una mañana súper magnífica y con un sol muy radiante aquí en la hermosa ciudad de Puebla. Ya estamos listos para pasar un rato junto a nuestros oyentes, para hablar sobre el interesante tema de la independencia de México. Querida Laura, ¿puedes darnos un resumen de lo que fue la independencia de México? Claro que sí. Comencemos. Una noche de septiembre de 1810, al llegar la madrugada de aquel día 16, padre llamado Hidalgo comenzó la rebelión, pues quería independencia del gobierno español. En el pueblo de Dolores fue donde esto sucedió. Al sonar las campanadas todo el pueblo se reunió. Y cansados de injusticias y de robo a la nación, motivados por Hidalgo, una guerra. En este hecho histórico, el periodo de nuestra historia es mayormente conocida como la Guerra de Independencia, la cual empezó en aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el grito llamado de Dolores y termina el 27 de septiembre de 1821, con una llegada triunfal del ejército trigarante encabezado por don Agustín de Iturbide, siendo así a 11 años de lucha. Exactamente, es muy interesante la independencia de México. Claro. Exactamente, es muy interesante conocer la historia de cómo sucedió este movimiento. También sabemos que uno de los objetivos principales de esta lucha armada y social era liberar a nuestro territorio del yugo español y que en cada rincón de la colonia se olvidase por completo el concepto de virreinato. De igual manera, no podemos olvidar uno de los factores muy importantes que sucedió en ese hecho histórico, el cual fue la situación de la Nueva España en 1810. Como sabemos, a principios del siglo XIX, la Nueva España estaba habitada por una población multiétnica, dividida en castas, los cuales eran indios, españoles y negros, pero todos tenían un estatus legal, pero de igual manera tenían obligaciones distintas. Pero no nos olvidemos de los criollos, quienes a pesar de ser parte de la élite económica y étnica, vivían en estado de marginación. Por parte de la administración colonial, dicho grupo social protestaba constantemente por esta situación. Las actividades que se les generaban mayores riquezas fueron la minería y la agricultura. De igual manera, recordemos también que uno de los grandes detonantes para la rebelión popular y la ejecución de la independencia fue la invasión en 1808, con las tropas de Napoleón Bonaparte a la península ibérica. Exactamente, pero también los invasores depusieron al rey Carlos VI y nombraron a José Bonaparte nuevo rey de España, mientras que Fernando VII, el heredero al trono español, fue confinado a la ciudad de Bayona. Ante tal acontecimiento, los españoles se levantaron en armas contra los invasores en mayo de 1808, reclamando así el regreso de Fernando VII al trono. Uno de los actos más importantes para este movimiento fue la invasión francesa, la cual resultó por la desarticulación entre la monarquía y sus colonias. ¿Qué implica esto? Pues que provocó el florecimiento del pensamiento liberal constitucionalista. La situación se llevó a colonos y españoles a reunirse en juntas de gobierno. ¿Para qué realmente se juntaban ellos? Pues realmente lo hacían para definir el futuro del reino español bajo la idea de la soberanía, que lo que ellos decían era que residía en el pueblo y no en un rey. Compañera Lau, ¿puedes decirnos cuáles fueron las causas externas
que originaron el movimiento de independencia? Pues sí. Las causas externas fueron la Ilustración, las reformas borbónicas, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, y no olvidemos que también fue la invasión de Nueva España por parte de Napoleón Bonaparte. Pero cabe recalcar también las causas internas, las cuales fueron el nacionalismo criollo, los problemas económicos de la Nueva España, las insurrecciones populares y las conspiraciones. También una de ellas fueron las desigualdades en la Nueva España. Compañera, ¿puedes explicarnos más sobre la vida de los que destacaron más en el movimiento de independencia? Claro que sí. Uno de los personajes que más destacó y más prevaleció fue Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo y Costilla, que fue de 1753 a 1911. Y bueno, este personaje fue uno observado en las letras francesas y también conocedor de lenguas indígenas más importantes de su región. Fue el padre de la patria y fue un erudito que recibió la ideas de la Ilustración y entendió el problema de la Nueva España, por lo que tenía que su participación en el movimiento de la independencia fue inminentemente cuando Ignacio Allende lo invitó a participar. A las 5 de la mañana del 16 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo, tocando la campana de su que dio a conocer como el Grito de Dolores, que inauguró la lucha de la independencia de México. A partir de ese entonces lideró a más de 6.000 soldados. A partir de ese entonces lideró a más de 6.000 soldados y tomó Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. La lucha de Hidalgo continuó durante un año, donde se desempeñó en la batalla de Monte de las Cruces, de la batalla del Puente del Calderón, pero en marzo de 1811 fue capturado por el ejército real y tras un juicio militar fue fusilado el 30 de julio de 1811 en Chihuahua. Otro de los personajes de la independencia de México fue Ignacio Allende, de 1769 a 1811. Miguel Allende nació en El Grande, que hoy es conocido como San Miguel de Allende en su honor. Uy, no mames. Otro de los personajes de la independencia fue Ignacio Allende desde 1769 a 1811. Él nació en San Miguel el Grande, que hoy es conocido como San Miguel de Allende en su honor. Un año antes de que comenzara la independencia, comenzó a participar con José Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez en este proyecto. En un principio, él motivó a Juan Aldama para que encabezara la lucha, pero por diversos factores tuvo que acceder a que fuera Miguel Hidalgo quien comenzara el movimiento. También participó en la toma de la Alhóndiga de Granaditas, la batalla del Monte de las Cruces, la toma de Valladolid de y el Puente de Calderón, hasta que igual que al cura, Allende también fue apresado y fusilado en 1811. Uno de los personajes que también prevaleció más fue Josefa Ortiz de Domínguez, de 1768 a 1829. Ella fue criolla y huérfana, fue enviada a la Ciudad de México a estudiar un colegio privado para mujeres. A los 23 años contrae matrimonio con el corregidor de Querétaro y cuando su hija se compromete con Ignacio Allende, ella la abraza la lucha de la independencia. Fue una de las principales mentes que formó el plan de la lucha y cuando la guerra era inminente, ella continuó apoyando a los insurgentes a pesar de la encerrada en su casa. Cuando su esposo tuvo que salir a arrestar a quienes estuvieran conspirando contra ella, la corona tuvo que comunicarse con los conspiradores que se encontraban en su propia casa, por lo que al ritmo del zapateo logró hacerse la lucha y dar aviso a Miguel Hidalgo de lo que sucedía. Juan Aldama, de 1774 a 1811. Otro de los héroes de la primera parte de la lucha, gracias al aviso de Josefa Ortiz de Domínguez, el grito tuvo que ser adelantado y él estuvo presente al momento en que Hidalgo dio inicio al movimiento insurgente. A partir de ese momento participó con Allende en las primeras luchas. Tras su muerte en junio de 1811, su cabeza junto a las de Allende, Mariano Jiménez y Miguel Hidalgo fueron exhibidas en la Alhóndiga de Granaditas, como ejemplo para quienes quisieran unirse a la causa.
Finalizada la independencia, sus restos fueron enterrados en el altar de los Reyes en la Catedral de la Ciudad de México. José María Morelos, de 1765 a 1815, fue el encargado de Miguel Hidalgo. Se unió a la lucha de independencia y durante su cargo como jefe insurgente en el sur de México, tomó la mayoría de las ciudades importantes. Su participación en el conocido sitio de Cautla es su hazaña militar más famosa. Después de sobrevivir a un cerco de 72 días impuestos por los realistas, Morelos logró escapar y así reforzar a su ejército. Organizó el Congreso de Anáhuac, que fue el primer cuerpo legislativo de la historia mexicana, y ahí presentó los sentimientos de la nación. El Sentimiento de la Nación fue un documento de los más importantes en toda la historia de la nación mexicana, pues incluye un pensamiento liberal que exhorta al pueblo a conformar una nación independiente, que no permanezcan bajo el yugo de ningún otro orden político, que no sea el establecido por el mismo pueblo. La gran habilidad intelectual, muy buena organización política y estratégica, Morelos es una figura elemental en la historia mexicana. Se dice que Napoleón afirmó que con 5 hombres como él podría conquistar el mundo. El siervo de la nación, como se le conoce el héroe de la independencia, fue capturado en 1815 y fusilado el 22 de diciembre de ese año. Bueno, y como conclusión a nuestro programa, porque ya se nos acabó el tiempo desgraciadamente, ¿puedes decirnos, compañera Laura, para ti qué fue la independencia de México? Pues bueno, la independencia de México fue un hecho histórico muy importante de la nación mexicana, ya que con este movimiento que duró más de 11 años, en las cuales la muerte y la desolación, las anudas, la lucha y la esperanza, y más que nada el honor, se comenzó la formación de esta nación mexicana. Y pues bueno, los mexicanos continuamos buscando nuestra propia identidad, ya que somos una nación compleja y pues la cuya definición no está cerca de ser tan descubierta, y es por eso es necesario conocer nuestra historia para determinar quiénes somos y cómo nos queremos. Laura, fue un honor tenerte en nuestro programa como siempre. Y gracias por explicarnos una parte de este tema que ahora es de mucho interés en la sociedad y más con los jóvenes estudiantes. Esperemos que el programa sea de su agrado y nos vemos mañana en la próxima emisión de su programa Tendencia Digital. Hasta pronto, amigos.